Hay un partido que encabezó la expulsión de los campesinos de la tierra y lo hizo a través de los grupos paramilitares, y en Urabá y en Antioquia a través de las Convivir. Eso no se puede negar, porque es que además hay documentos escritos. Sin duda, las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, y contra Iván Cepeda Castro, al que llamó protector de criminales, son una red flag, y por eso hablaremos de esto en nuestra sección. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. Bueno, pues hablábamos de esas declaraciones tan fuertes del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos a la senadora Aida Bella, también un miembro muy reconocido de la Unión Patriótica, pues como lo fue Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, defensora de derechos humanos, para que nos hable de estas declaraciones, por qué son tan peligrosas, realmente quién era Manuel Cepeda, etcétera. Pero pues primero, Mari, por favor, danos un contexto de cuál fue este rifirrafe a raíz de estas peligrosas declaraciones de Álvaro Uribe Vélez. Sí, pues en una intervención de Álvaro Uribe Vélez, hablando en el marco de la paz total y además envió un mensaje escrito en inglés, en donde señalaba o acusaba que Manuel Cepeda pues había tenido, digamos que, nexos o había sido cercano a no solo, digamos, que la lucha armada, sino a las FARC, digamos que lo intenta vincular con la lucha armada. Escribe: Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente, su hijo Iván candidato, engaña con la paz total, es solapado, ataca a mi hermano que no es candidato para ocultar sus responsabilidades criminales. Ante estos señalamientos, tanto el presidente Gustavo Petro como el hoy candidato Iván Cepeda pues salieron a defender el legado de Manuel Cepeda, argumentando, pues primero, por un lado, Iván Cepeda argumentando que no podía hablar así de su padre, y quien tenía que en realidad responder era el mismo expresidente, al tener un hermano, Santiago Uribe, condenado por la conformación y la participación en la conformación del grupo de los 12 apóstoles. Y también el presidente Gustavo Petro saliendo a señalar que conoció a Manuel Cepeda y que se debería respetar el legado y su memoria, ¿no? Entonces aquí encontramos otra vez no solo una disputa en la contienda electoral, sino ya un tema bastante personal, ¿no? O sea, se meten también con un familiar de Iván Cepeda, que además fue asesinado cuando él era un adolescente. Y en el marco del Día Nacional de las Víctimas, que se conmemoraba el día de ayer, pues vemos cómo siguen estos ataques contra la memoria, como tú lo dices, Mari, y pues, o sea, y contra un partido que, como lo fue la Unión Patriótica, que es un crimen, ¿no? El exterminio de la Unión Patriótica, que es un crimen ya reconocido como de lesa humanidad, y pues que sigamos desconociendo. Que el Estado fue condenado por ese crimen. Que el Estado fue condenado, exacto, y que sigamos desconociendo la participación de paramilitares y el Estado para exterminar a todo un partido político, y pues enfocando el debate hacia, digamos que, culpar a las víctimas de una u otra forma, me parece gravísimo. Sí, realmente es como una narrativa de unos dicen que es un héroe, otros dicen que es un villano, terrorista y demás, pero aquí tenemos una persona que conoció, compartió con Manuel Cepeda, ha compartido con Iván Cepeda mucho tiempo, incluso cuando he hablado con ella me dice como el muchacho Iván Cepeda, porque todavía lo recuerda como un muchacho, y la senadora Aida Bella. Senadora, muchas gracias por estar aquí en De Frente, y cuéntenos cuáles son sus reflexiones a partir de esta narrativa que se está dando, esta discusión que se volvió parte del contexto electoral frente a la figura de Manuel Cepeda. Muchísimas gracias, primero, por la invitación. Segundo, un saludo muy afectuoso para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y tercero, agradecerles a ustedes por poner un tema que es bastante candente en estos momentos. Yo creo que lo que hacen con las víctimas de la Unión Patriótica
entre otras Manuel Cepeda Vargas. Manuel Cepeda fue asesinado el 9 de agosto de 1994. Muy doloroso para nosotros. Lo conocí siempre cuando él estuvo en el Parlamento y yo estaba también en el Consejo de Bogotá en ese momento. Hay cosas que la historia tiene que conocer y que el mismo Uribe, que las conoce, las deforma como quiere. Y yo creo que estamos en manos de un personaje pues muy extraño, porque él trata de echarle la culpa a los otros de las cosas que él ha hecho. Él sí creó, él sí estuvo, a mí me llamó personalmente. Me llamó personalmente para que los apoyara en las convivir. A mí me llamó un día que yo le escribí precisamente porque estaban matando a nuestra gente en Urabá y le pedía que como gobernador de Antioquia interviniera para que no siguiera matando a la gente de la Unión Patriótica en Urabá. Y le escribí un mensaje, él me contestó destempladamente en algo que ustedes pueden encontrar en el internet, que fue mi testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos en 1998, si no me equivoco. Y ahí muestro incluso el mensaje que él me mandó, desobligante, siempre muy altanero y muy de yo mando en este país, poco más o menos. Estas cosas son de la historia y por supuesto hemos compartido muchos espacios de la historia con Álvaro Uribe Vélez, incluso la Ley 100, cuando yo era dirigente sindical, cuando les hacíamos el reclamo por qué nos ponían de esa manera la salud, cuando todo esto, pero en últimos todos los asesinatos de la Unión Patriótica en Medellín y en Antioquia fueron terribles. Yo tengo que decir este dato, que incluso ese día el doctor Uribe me sacó de su Twitter. Yo algún momento de una discusión muy álgida también sobre los problemas de la violencia le dije, usted lo que tiene que responder es por los 483 víctimas que durante su espacio en la gobernación se produjeron en Antioquia. Eso representa el 60% de las víctimas que tuvimos en Antioquia y solamente en el periodo de él el 60% de las víctimas se produjeron en esos 3 años. Incluso yo asistí a varias reuniones donde en vivo tratábamos de analizar lo que estaba pasando en todo el proceso de asesinatos de la Unión Patriótica en Antioquia, porque era supremamente escandaloso. Y pues allí había momentos en los cuales teníamos que estar con él también, porque era gobernador de Antioquia, y le pedíamos de viva voz, intervenga. Y yo creo que si alguien tiene alguna cuestión que decir en los propios estrados judiciales sobre la violencia que se hizo contra la Unión Patriótica, pues es el doctor Álvaro Uribe. Es él, porque él sí que sabía y conocía la situación. Él sí que la sabía directamente por parte de nosotros, que viajamos a reuniones directamente en Medellín para expresar la preocupación que teníamos frente a los asesinatos. Después hay una publicación de la Escuela Nacional Sindical muy interesante sobre cómo fueron los asesinatos de los dirigentes sindicales en Antioquia. Hay una publicación muy interesante y todo esto lleva a que estaban armando todos estos grupos para eliminarnos políticamente. Y yo creo que estas acusaciones que hacen contra Manuel son de lo más injustas. Manuel trabajó siempre por la paz. Manuel fue una de las personas, yo compartía con él porque él estaba en el Congreso y yo estaba en el Consejo. Y compartíamos muchos proyectos y muchas cosas y lo conocía de tiempo anterior. También conozco a Gira, la conocí, Gira Castro, que es la mamá de Iván. Y yo creo que este es el legado que nos ha dejado Manuel Cepeda, es precisamente su lucha por la paz. Manuel Cepeda Vargas es la lucha por algo que no se ha logrado todavía en este país, porque hay enemigos de la paz, porque hay personas que se han lucrado de la guerra, porque en este país, pues hay, en este momento, si miramos lo que está pasando, nosotros tenemos aquí
dos partidos muy grandes y dos formas de ver el país. Uno, y en eso sí, yo creo que el presidente Petro tiene toda la razón. Hay un partido que encabezó la expulsión de los campesinos de la tierra y lo hizo a través de los grupos paramilitares. Y en Urabá y en Antioquia a través de las Convivir. Eso no se puede negar, porque es que además hay documentos escritos. Yo por lo menos tengo ese mensaje que me mandó el doctor Uribe ese día, tan doloroso, y que lo llevé a la comisión y cuando di el testimonio de los derechos humanos en la Comisión Interamericana. Lo pueden encontrar, ahí está incluso el documento y todo eso. Pero también hay cosas muy fuertes con relación a todo esto. Es que los grupos paramilitares no solamente quitaron la tierra, quitaron las vidas. Es que aquí llegó el neoliberalismo desde la época del doctor César Gaviria, que ahora nos quiere dar clases de cómo gobernar el país. Por Dios, nos trajeron todo lo malo para este país. Privatizaron absolutamente todo. Es que hay que recordar la historia. Ayer nomás, en la celebración del Día de las Víctimas, yo presenté un documento, que lo tengo aquí, sobre cómo, este no es, es el otro, cómo nos asesinaron 11 parlamentarios a la Unión Patriótica. Si quieres se los mando, en este momento parece que se fueron a enmarcar, porque esa fue una presentación de un documento que hice en el día de ayer, cómo nos mataron a la gente. Entonces, el primer parlamentario que nos asesinan es Leonardo Posada. Era un hombre que no llegaba ni siquiera a los 38 años. Era un profesor de la Nacional. Lo matan en Barranca y al día siguiente nos matan a Pedronel Jiménez, que era un brillante abogado, y nos lo matan en el departamento del Meta. Lo matan al frente de la puerta del colegio de su hija. Él llevaba a su niña de la mano. Incluso él cae herido y prácticamente las cuestiones que les hicieron fueron tan graves que cayó muerto y la niña intentaba levantar. Papá. Yo ayer conté eso delante de todo el Congreso, pero además después nos asesinan y empieza la muerte, lo que se llamó el baile rojo. El baile rojo era simplemente cómo cada uno de nosotros caía porque habían sido elegidos. Ese era el baile rojo, matar, dicen ellos, a todos los rojos. Entonces después viene, oiga bien, después de Pedronel viene Pedro Luis Valencia en Antioquia. Era senador de la República el 14 precisamente de agosto de 1987. Impresionante cómo supremamente delicado. Cómo se normalizaba la violencia política. Senadora, ¿nos escucha? Claro, el asesinato, mire lo que han hecho, mire, esto lo hizo la derecha. Senadora, Después ¿usted nos está escuchando? ¿Nos está escuchando? ¿Sí? Sí, yo los escucho. Listo. Ay, vale, senadora, muchas gracias. Es que usted nos habla de muchos episodios, además de lo que fue el exterminio de la UP, que ya son bastante graves y dolorosos, pero yo quiero preguntarle, con base en todos esos episodios atroces que usted menciona, ¿cree que este tipo de discursos, como el de Álvaro Uribe Vélez, le puedan abrir la puerta a una normalización de la violencia política, como lo que usted nos está comentando en pasado, pero pues de pronto que se pueda volver a presentar una normalización de ese tipo a raíz de este tipo de discursos? Por supuesto, yo creo que Álvaro Uribe le juega eso, exactamente. Y menos mal que lo dice una joven, de esa percepción. Nosotros somos los viejos, yo soy una abuela que vivió, soy una sobreviviente además. Así es. Ustedes saben que a mí me dispararon con un rocket. No soy una persona muy alta, muy grande, como para que me hubieran disparado con semejante cosa tan terrible. Estoy hablándoles aquí, y lo dije ayer en el Parlamento, como un milagro de todo lo que hicieron contra nosotros, se lo hizo la derecha y la extrema derecha. Porque quien organizó, por ejemplo, si queremos hablar de algo muy especial, quien organizó mi atentado fue HH. Él lo ha contado, me lo contó a mí. Además me contó que quien había estado detrás, que quien organizaba, y los militares que ayudaban en Bogotá, estaba el coronel Plazas, y me dijo exactamente, no es el coronel Plazas del Palacio de Justicia, es el otro
el otro Plazas, y por deducción yo saco que era Plazas Acevedo. Estas cosas tan terribles que hicieron la de extrema derecha contra nosotros, incluyendo al doctor que era en ese momento gobernador de Antioquia, por Dios. Yo sí le quiero decir al señor Uribe que eso que él está haciendo fue lo que hicieron hace tantos años, ¿no? Y que ocasionaron un desangre y una muerte, que bañaron este país en sangre. Sí, señores, ellos son los que en esa violencia terrible que hicieron contra la Unión Patriótica cayó Manuel Cepeda. Y es que a Manuel Cepeda lo asesina un suboficial del ejército, que ya les voy a dar el nombre. El nombre del señor es un general. El general, yo creo que está en la JEP, el general Iván Ramírez tiene que decir muchas cosas, pero este ex oficial se llama Hernando Medina Camacho. Él es un ex oficial de la inteligencia del ejército. Este suboficial perteneció a la inteligencia de la 9ª Brigada del Ejército. Esto está ya por la justicia. Hizo parte del operativo conjunto con paramilitares para asesinar al senador Manuel Cepeda Vargas. Lograron que la justicia lo condenara a 40 años de prisión. Se fugó y lo volvieron a recapturar el año pasado, en abril del 2025. Es decir, que en este momento está en la cárcel y él podría decir incluso quiénes fueron los que están detrás del asesinato de Manuel. El general también, yo creo que hay necesidad de que el general Iván Ramírez Quintero cuente en la JEP qué es lo que ha pasado también. Pero hay detrás otro general que fue el que puso de tarea asesinar a Manuel Cepeda. Ese general dicen que se murió, no encontramos la partida de defunción por ningún lado, pero dicen que murió. Yo sí creo que esto que han hecho y esto que está haciendo el doctor Uribe es una infamia, una completa infamia. Es una revictimización de las víctimas de la Unión Patriótica y es una revictimización peligrosísima que pone en peligro no solamente a la Unión Patriótica, sino a todo lo que es el sector alternativo de este país. ¿Quiere repetir, doctor Uribe, la historia? Senadora Aida, quisiera preguntarle, y para que le quede muy claro a la audiencia, cómo o por qué ustedes, cómo defender o cómo reafirmar y hablar un poco de ese legado y esa trayectoria de Manuel Cepeda y cómo refutar esta idea que se está armando en contra de él, de unos nexos con la lucha armada, con las FARC. ¿Cómo ustedes desmienten esta afirmación sobre Manuel Cepeda? Manuel Cepeda siempre fue un hombre de paz. Manuel Cepeda no solamente fue un político, no solamente fue un escritor, él tiene sus columnas en el periódico Voz, fue director del periódico Voz, pero además es poeta, además también pintaba. Tantas facetas ligadas al arte y ligadas a este país. Yo siempre conocí a Manuel con una cámara, él cargaba una cámara muy pequeña para todas partes, si le tocaba viajar de Bogotá, igual, si estaba en una parte, si estaba en la otra, igual. Y yo creo que hay necesidad de respetar las memorias. Yo le pido al doctor Uribe que respete y que respete la memoria de la gente. Que primero tiene que hablar con muchísima gente y gracias. Yo no sé cuánto les agradezco a ustedes que me permitan hablar de Manuel, que fue una persona que estuve muy cerca también de la actividad parlamentaria y de la actividad política y de su actividad en el periódico como periodista, pero además de eso no solamente era periodista, es que retrató muchas cosas de la vida nacional, porque era un hombre supremamente inquieto. Y yo creo que además la formación que ha recibido Iván, que es su hijo, es una formación extraordinaria. Iván es hijo de Manuel y de Gira, era una pareja extraordinaria, lo conté ayer en el Congreso, extraordinaria. Es de esas parejas que uno quisiera ver muchas, porque efectivamente no solamente compaginaban, no solamente estudiaban, no solamente eran personas dedicadas al periodismo, sino que además arriesgaron su vida durante mucho tiempo. Manuel
Yo un día le ofrecí mi carro, de la Nacional de Bogotá tenía un carro blindado y él Ok. no tenía un carro blindado. Yo le dije, Manuel, estás en muchísimo peligro. Encabezábamos la lista los dos, les comento. Las listas que mandaban los sicarios o le encabezaba Manuel o le encabezaba yo. Entonces uno de los dos ya sabíamos que estábamos condenados a muerte. Era tan espantoso lo que sucedía en ese momento que yo le ofrecí mi carro. Yo le dije, Manuel, estás en más peligro, por favor, llévate mi carro y préstame el tuyo y yo lo llevo. Yo tengo menos peligro. Y él me decía, no, los dos tenemos igualmente peligro. No, yo no puedo coger tu carro. Y nunca aceptó irse en mi carro, que era el carro blindado que había en esa época, no había más. Y esto era porque era concejal y teníamos también eh, muchos carros que el cartel de Medellín les habían decomisado. Y yo creo que lo que hacen es realmente una infamia. Y pienso que por el otro lado sí que hay condenas, pues, además de la justicia, el hermano, el de los 12 apóstoles, etcétera. Es terrible todo eso. Y terrible que hubiera sucedido en un departamento que queremos profundamente, que es el departamento de Antioquia, en el cual también hay que hacer determinadas cosas, por ejemplo, si me permiten, para hablar de otro tema de Antioquia, ¿por qué no han puesto en uso el aeropuerto de Turbo? Que está hecho, creo que incluso lo refaccionaron cuando la época del doctor Santos, está perfectamente para funcionar y no han querido. Y yo creo que hay intereses económicos de la familia Uribe, no en el aeropuerto de Turbo, sino en otro aeropuerto. Son cosas que vamos a tener que seguir analizando y decirles a quienes quieren deformar la historia que todavía estamos sobrevivientes de los que vivimos esa parte de la historia, con documentos y todo. Podemos afirmar que no hicieron nada para defender la vida de los dirigentes y los militantes de la Unión Patriótica, todo lo contrario. Y esa muerte de Juan Moreno, el que era en ese momento su secretario, creo que era de gobierno, esa muerte tan extraña también tiene que ver con lo que él sabía y estaba afirmando. Senadora Ida, yo quisiera preguntarle también por esa, o sea, porque lo que dice Mariana, de esa relación que le dan a Manuel Cepeda con las FARC, pues sigue ahora con su hijo Iván y pues es una narrativa que ha querido adoptar el uribismo, el centro democrático, la oposición, la derecha, para de alguna manera desvirtuar lo que va a ser y lo que ha sido la campaña de Iván Cepeda. ¿Por qué o cómo se justifica para las personas que de pronto siguen con ese señalamiento, que tienen el pensamiento que solo el hecho de hablar con los guerrilleros o de estar en contacto con estas personas ya lo hace parte de estas estructuras? Ahora con Iván Cepeda, esos acercamientos y esa defensa que hizo en su momento de Santrich y demás, o sea, realmente estamos hablando del candidato de las FARC, como dicen la derecha o como dice el mismo Álvaro Uribe. Estamos hablando de un candidato que tiene los votos de los ciudadanos en una consulta que no tiene absolutamente ninguna duda. Y en esa consulta, Iván logra millones de votos. Este es un joven, además parlamentario. Ya no es tan joven como cuando empezó en el Parlamento, pero es que Iván además tiene unas cosas muy dolorosas en su vida. Ustedes saben que ese día que mataron a Iván, Manuel siempre lo llevaba, porque en esa época Iván era profesor universitario, y lo llevaba al centro simplemente para que le quedara mejor, porque él iba para el Parlamento. Y ese día Manuel tenía que presentar, creo que era el protocolo de Ginebra, lo iba a defender en el Congreso. Fue todo muy terrible ese día. Y él llama a Iván, por favor. Entonces Iván le dice, papá, no puedo salir inmediatamente, vete adelante, yo cojo el bus, no te preocupes. Y así sucedió. Él se fue en el carro, lo avalean, y Iván viene en un bus. Y él ve que hay una reunión de gente, pero ve en el fondo un carro, es un carro muy parecido al de su padre. Dice, esto no puede ser, parece que es el automóvil de mi papá. Él se baja y encuentra a su papá asesinado. Eso para cualquier joven marca su vida. Y la marcó tanto que Iván se ha dedicado también a construir la paz. Y entonces esas acusaciones, por ejemplo, que hace Paloma, claro, se reúnen con los pícaros, con no sé qué, no. Esto es increíble. En todo un proceso de paz,
tienen que reunirse con algunos. Les está sacando por ahí las fotos también de ellos cuando hicieron el proceso con los paramilitares. Pues tenían que reunirse con los paramilitares, porque ¿con quién hacían el proceso? ¿Con quién? Pues hay que reunirse con los que están haciendo o la guerra o tienen las armas. Que yo creo que eso es apenas un proceso pues natural. Nosotros tenemos que llegar algún día a conseguir la paz en este país. Colombia ha tenido una paz muy esquiva. Los que tenemos muchos más años sabemos los relatos de nuestros bisabuelos en la guerra de los 1000 días. A mí me tocó. Algún día contaré todo eso, porque yo tenía un bisabuelo que era liberal y ese bisabuelo tenía un hermano que era conservador y peleaban en la guerra de los 1000 días. Llegaban a la casa de su mamá y almorzaban juntos. Y no entendíamos los niños. En esa época era una niña, 7, 8 años. Yo decía, pero es que no entiendo por qué se van a una guerra. Bueno, todo lo que se pregunta un niño. Después vemos qué es lo que pasa. Yo creo que en esta historia política de Colombia vamos a tener que mirar quiénes han estado al lado de la guerra. ¿La derecha? Es que yo no encuentro ningún otro elemento que ellos, hablando de la paz, siempre hablan de las balas, de lo que tenemos que comprar para matar gente. Y yo creo que en esto hemos llevado 2 siglos. Tenemos 2 siglos y un poco más de guerras declaradas y no declaradas. Hemos vivido en un momento de violencia muy fuerte. Ustedes mismos han nacido en un momento de la historia política donde también hay violencia. Yo también, mis abuelos, mis bisabuelos. Y si nos ponemos a mirar los tatarabuelos, igual. Este es un país de los más complejos de gobernar, porque en todos esos estudios que hacen, los países más complejos para gobernar son Afganistán. Segundo, el Congo, y tercero, Colombia. Qué fuerte. Este no es un país de fácil manejo. Este es un país al que hay que trabajarle y lo tenemos que hacer entre todos. Pero la paz en algún momento la vamos a conseguir. Por eso me parece una infamia lo que hace el doctor Uribe, señalando no solamente a Manuel, que fue víctima precisamente de la violencia paramilitar de derecha. A él lo mataron los de la derecha, porque no resistían tampoco su labor en el Parlamento colombiano. Una labor impresionante, una labor que yo creo que queda en los anales de la historia de este país. Y él no tiene ningún derecho. Un hombre comprometido con el paramilitarismo, un hombre que ha agitado las banderas de la guerra permanentemente, y un hombre que está siendo investigado no solamente por esas cuestiones, sino por varias de las masacres que ocurrieron en su departamento. Senadora Aida, usted que conoció a Manuel, es una pregunta que me gustaría hacerle también al candidato Iván Cepeda, que no hemos tenido la oportunidad y que sabemos que pues él con las entrevistas es graneadito. Que ojalá podamos tenerlo acá de frente un día, senadora, si también nos puede ayudar a apoyarlo. Sí, pero realmente, ¿qué pensaría? Manuel, lo conocí mucho, es que pero ¿qué pensaría Manuel de Iván Cepeda candidato y de la contienda actual electoral? No te entendí, perdóname. ¿Qué pensaría Manuel Cepeda de su hijo, hoy candidato a la presidencia actualmente? ¿Qué diría él de cómo se está manejando eso? Creo que estaría muy orgulloso de haber ayudado a preparar un hombre que ha dado ejemplo de vida. Yo creo que si hay un hombre honesto en este país, es Iván Cepeda Vargas, Iván Cepeda Castro. Iván, igual a su padre, de una honestidad impresionante, pero además de una capacidad de estudio y de análisis de la realidad que también muchos admirábamos en Manuel Cepeda. Era el hombre estudioso, era el hombre que siempre estaba dispuesto a colaborar, a ir a los sindicatos, a dictar conferencias. Era un hombre supremamente dinámico en la vida política, pero también en la vida social. Se ganó el cariño de los trabajadores de los sindicatos, se ganó el cariño de los viviendistas, los que peleaban por la tierra, por una vivienda digna, etc. Lo vi trabajar en muchos aspectos de la vida, nos enseñó muchas cosas, entre otros esa honestidad enorme que siempre tuvo la familia y que heredó el compañero Iván Cepeda. A él lo considero un hombre íntegro, lo considero un hombre muy luchador y comprometido con la paz. Yo a veces le pregunto a Iván de dónde saca tanta paciencia. Cuando veo que los helenos
el ELN hace tantas locuras. ¿De dónde saca tanta paciencia? Y él me decía, es necesaria. Pero realmente, si algo le admiro también a Iván, es la paciencia para los diálogos. También le admiro su capacidad de contestar semejantes cosas que lo dice no solamente el señor Uribe, sino en el Parlamento, contestarla de una manera tan diáfana, pero también tan sabia. Es un hombre muy estudioso, un hombre que si llega a la presidencia de la República será de enmarcar esa presidencia. Vamos a mirar, porque es un hombre estudioso, que tiene otra manera de ser en su vida cotidiana, en su vida diaria, de admirarle muchas cualidades. De pronto alguien quisiera verlo todos los días con una corbata, y no sé qué, no es su manera de ser. Yo creo que también hay que respetarle eso a los ciudadanos. Para mí sería el mejor presidente de Colombia e invito a todos los ciudadanos a votar por un hombre intachable. Bueno, senadora, muchas gracias y ya para terminar esta entrevista, pues yo le quiero preguntar cómo frenar nosotros estábamos diciendo que estas declaraciones de Álvaro Uribe Vélez sin duda son una red flag, una bandera roja, porque pues estigmatizan y cuestionan a víctimas del conflicto armado y en este caso las víctimas de la UP que ya fue declarado como un crimen de Estado, pero ¿cómo frenar estas red flags? ¿Cómo evitar que no se repita? Él está acostumbrado a hacerlo, estigmatizar para después justificar. Me acuerdo cuando mataron a Bernardo, que lo había estigmatizado el ministro del Interior de Gobierno en esa época, el doctor Lemus Simons. Había dicho que él era el vocero de la incidencia y a los 8 días lo mataron. Están acostumbrados a señalar. Y el país se llenó de una consigna que todavía la tengo viva. Ahí tengo algunas fotos que entre todos estos exilios y trasteos y todo que nos tocó en una vida muy dura, muy difícil para conservar la vida, había una consigna que siempre llevo en la cabeza. El gobierno señaló en esa época que era la derecha y el sicario disparó. Y entonces el señor Uribe, yo me preguntaba todos estos días, ¿él quiere volver a repetir la historia? Yo le llevo unos añitos a Uribe, no muchos. Compartimos muchas etapas de la vida política. Y por eso tengo toda la autoridad para decirle, ¿usted está aspirando a que asesinen a Iván? Me parece muy triste su papel como expresidente de la República. Bueno, senadora, muchas gracias de nuevo por esta entrevista, por ayudarnos a aclarar todo este tema, hablar de lo peligroso que es esto en el marco de esa conmemoración hacia las víctimas del conflicto armado y pues en general, pero pues duele más que se haga en el marco de un día tan importante y pues en un país tan golpeado como el nuestro. Le mandamos un abrazo desde acá, desde el set de Tercer Canal y que tenga un muy buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes tan jóvenes y tendré que contarles cosas tan dolorosas, pero la historia no se puede borrar y mientras estemos vivos la seguiremos contando. Muchísimas gracias y un saludo a todos los que se han conectado. Muchas gracias. Acá en De Frente, pues sí, siempre estamos muy comprometidos, Mari, con contar la historia de la forma más cercana a la verdad, ¿no? Es muy doloroso ver, repito, cómo quieren reescribir la historia a base de mentiras y calumnias, pero pues acá estaremos siempre para dar claridad a estos temas tan importantes. ¿Qué dice nuestra audiencia? Sí, muchos respaldando el relato, la narrativa de la senadora Aida Bella. Por ejemplo, Germán Revelo dice 6.402 razones para no votar
para no votar, ay, es que se me salió un anuncio, para no votar por Paloma Valencia, enemiga del pueblo y los trabajadores. Por acá está hablando de Bernardo Osa, sí, exacto. También comentan por acá, Gómez C. dice, cuando uno escucha a Iván Cepeda, nota que escoge las palabras. También dice, Paloma es politóloga, pero la verdad en sus discursos no demuestra mucha educación. Cyberpunk comenta, y las políticas de Uribe son más asistenciales y progres, puro subsidio. Daniel Suárez dice, la pura verdad, Iván Cepeda es de los ciudadanos y políticos más íntegros que tenemos. Esa es la verdad pura y dura. Socorro dice, ¿qué le pueden exigir al condenado si anda con Alzheimer? Bueno, pues ahí vemos bastante respaldo a Iván Cepeda. También dicen, yo opino que, dice, Dios la conserve muchos años más, señora Aida. Mucha fanaticada tiene la senadora Aida Bella. Julián es uno de los fans. Sí, no, yo la respeto, creo que ha hecho un trabajo que vale la pena resaltar, y pues, ¿quién más para hablarnos de Manuel Cepeda y de Iván Cepeda que Aida Bella, que ha convivido con los dos, ha trabajado con los dos, y pues sus luchas se han encontrado en muchos instantes a lo largo de la política y de la historia en Colombia? Tienes toda la razón, Juli, y te da la razón acá en los comentarios también dice Gómez 1980, más que un relato es un testimonio. Sí, igual, alguien que lo vivía en carne igual propia. Yo creo que más que desmentir o no, yo creo que es una narrativa que está dejando, o sea, cada uno pues cuenta la historia desde su propia perspectiva, o sea, igual que en la Guerra Mundial, si no la cuenta Estados Unidos o si no la cuenta la parte que perdió. Y aquí pues yo creo que sí es una narrativa que vale la pena analizar, porque se está dando en medio de una contienda electoral donde incluso pues están confrontándose directamente Álvaro Uribe Vélez, que es uno de los líderes políticos naturales de la derecha y que hoy pues tiene gran importancia y peso en la contienda electoral, y Gustavo Petro, que es el otro líder que está pues obviamente apoyando hoy a su candidato para continuar con su proyecto, que es Iván Cepeda. Entonces pues la discusión también se las dejamos a ustedes. ¿Qué piensan sobre Manuel Cepeda y esta discusión que ha dado los dos, tanto el expresidente como el presidente? Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo, como mujer campesina, me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto, de esta gran magnitud. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?